acabo de ver que Víctor Hugo sí tenía apellido y es justamente Hugo. Fue tan famoso este autor que transformaron su apellido en nombre. Siempre se aprende algo nuevo. Hola amigos, soy Elizabeth RH. Después de mucho tiempo de no vernos, el día de hoy vuelvo otra vez con algo diferente, algo especial, que es una reseña. Ya tenemos por ahí algunas reseñas tanto en el blog como aquí directamente en el canal. No tenía planeado como tal hacer una video reseña en este periodo, pero a raíz del último libro que leí y de lo que provocó en mí, estaba ahí descargándome con mi hermana, con Cari RH, sobre este libro, las cosas que me dolieron al terminarlo, no ser lo que yo esperaba del final, y ella me dijo, ¿y por qué no haces una reseña como para descargar todo eso? Y aunque lo terminé hace ya más de una semana, mi cerebro ya procesó varias cosas y ya no, probablemente que ya no derrame lágrimas. Debo decir que me dejó como 1 o 2 días bastante mal, afectada sentimentalmente. El libro del que estoy hablando es este, que es Nuestra Señora de París. Si no les suena, probablemente les suene más el título de El Jorobado de Notre Dame. Es justamente el libro en el que se basó esa película y vamos a hablar de por qué tener expectativas al leer no es bueno y por qué mejor no deberíamos tener ninguna expectativa al leer. Quiero contar un poco sobre Víctor Hugo. Pienso que no necesita presentación, es un autor del romanticismo, siglo XVIII, siglo XIX. Es que Víctor Hugo ni siquiera tiene apellido. Víctor Hugo y con eso basta. Es más conocido por la obra de Los Miserables y es justamente por esta novela que yo lo conocí hace muchos años en la universidad, cuando yo no sabía nada de literatura del siglo XIX. Yo estaba aprendiendo todavía que la literatura y el contexto histórico están súper relacionados. Entonces llegó a una clase de literatura europea del siglo XIX. El profesor, en vez de apañarnos una sola historia y que todos leyéramos la misma, nos dio a escoger diferentes. Y yo elegí Los Miserables y otros compañeros pues eligieron diferentes. Y entre ellas estaba esta, Nuestra Señora de París. Yo por ese momento ni siquiera sabía que El Jorobado de Notre Dame, que es la película de Disney, tenía una base literaria. Ya en el oscuro campanario vive el misterioso campanero. Fue una sorpresa para mí que cuando muchos compañeros la leyeron y la presentaron, muchos hablaron de ese tema. Me encantó Los Miserables y yo dije, algún día tengo que leer Nuestra Señora de París. Encontramos el libro, me parece que en una fil, lo compramos, pero no lo leí inmediatamente, sino que se quedó ahí guardado esperando. Soy de la idea de que los libros no necesariamente se tienen que leer inmediatamente de que los compras o los adquieres. Pueden esperar al momento oportuno. Este libro esperó cierto tiempo. Creo que esperó el mejor momento porque no lo habría leído con tanto gusto como lo leí este año. Viene después de otra lectura un poquito también voluminosa, que es un libro que se llama Resurrección, de León Tolstoy. Y es muy interesante porque los temas se conectan y ahorita les voy a decir por qué. Yo tenía una idea de Víctor Hugo con Los Miserables. Tenía en mi cabeza la historia de El Jorobado de Notre Dame. Por cierto, es una buena película, a pesar de que ahorita tenemos un ya muy triste concepto de Disney. El Disney antes de los 2000 era una casa productora bastante buena de animación. Absorbía historias de la literatura que tenían peso. Yo me acuerdo que cuando salió El Jorobado de Notre Dame, muchos papás decían que esa película era como del diablo, porque tenía temas como medio escabrosos, pero es una buena película. De hecho, creo que es una de las películas favoritas aquí en casa. Pero todo esto, mi expectativa de Víctor Hugo, además de la película del Jorobado, y entonces me aventé esto pensando que iba a encontrarme algo así. Y página a página me di cuenta de que esto iba cada vez para peor, y a peor me refiero a un final fatal, donde yo probablemente iba a terminar enojada, y sí terminé enojada con Víctor Hugo, con los personajes, conmigo por haber sido tan ridícula en esperar otra cosa. Vamos a hablar de la composición, la estructura. Víctor Hugo, al ser un autor del romanticismo, pues obviamente tiene el
narrador típico que es el de tercera persona. Obviamente es un autor muy recargado porque Víctor Hugo, si algo tiene, es que le gusta describir mucho la historia. A él le gusta poner a sus personajes en un contexto histórico donde los lectores que iba a tener en ese tiempo, que son del 1800, podían relacionar a los personajes con algo histórico que ellos conocían. El personaje caminó por las calles donde yo he caminado, vio estructuras de edificios que yo he visto. Esto es algo de Víctor Hugo, no netamente del romanticismo, pero es algo muy particular de él. La razón por la que Víctor Hugo escribió este libro es para defender justamente la arquitectura de París, porque para su tiempo ya estaba sufriendo la arquitectura una serie de cambios y remodelaciones. Para restaurar un edificio se le tiraba, se le cambiaba mucho la estructura original y se renovaba algo más moderno de la época. Víctor Hugo, que era un amante de la arquitectura, decía, esto es un sacre bleu, o sea, ¿qué están haciendo con la arquitectura de París? Cuando su editor le dijo, oye, pues te escribes otra novelita por ahí. Él dijo, bueno, sí, pero voy a aprovechar para hablar de este tema. Y para esto, bueno, él hace todo un desarrollo de la arquitectura y cómo se fue construyendo París. Mucha gente dice que este libro es aburrido porque tiene muchas descripciones y a mí, al contrario, se me hizo muy interesante conocer cómo se desarrolló esta ciudad tan enigmática que es París. Realmente la arquitectura antes tenía un peso importante para definir una ciudad. No solo era como que se viera bonito. Hoy en día la arquitectura tiene más conceptos de utilidad y de venta, pero antes era un arte y eso se nos olvida. Víctor Hugo está defendiendo la arquitectura como arte y también, como cualquier arte, como expresión de la vida humana y del paso histórico del hombre y del ser humano, ¿no? Tiene unos capítulos muy interesantes sobre eso. Hace una comparativa entre la arquitectura y cómo la arquitectura va a ser reemplazada por la imprenta, porque para el 1400 ya estaba desarrollándose la imprenta. Víctor Hugo está diciendo, antes la arquitectura era como el gran papiro o manuscrito donde el ser humano podía plasmar su identidad o su vigencia. Por eso tantos cambios en la arquitectura y tú los puedes ver porque son evidencia de los pensamientos o cambios de ideas de la humanidad. Pero a partir de la imprenta, cualquiera puede escribir e imprimir algo que antes solo la iglesia podía decidir quién escribía y quién publicaba. Ahora con la imprenta no es más abierto, pues dice la arquitectura ya es la caída. Finalmente la imprenta y la literatura van a ser la nueva gran arte donde el ser humano va a dejar plasmada su identidad y efectivamente así fue. Obviamente Víctor Hugo está mirándolo hacia atrás porque él está hablando del siglo XV cuando él ya está en el siglo XIX. Nosotros todavía podemos ver más desarrollo. ¿Qué pensaría Víctor Hugo del desarrollo digital? Ahora no solo es la cuestión de poder imprimir cada uno nuestros libros o nuestras ideas o escribirlas, pero ya también de forma digital. Para Víctor Hugo esto hubiera sido o increíble de forma positiva o increíble de forma negativa, decir, ay Dios mío, creo que se fueron al traste todos los humanos, parece que ya todo es mentira y que ya no se puede plasmar nada y ya todo es ambiguo, ¿no? Ahorita que las AI están revolucionando todo, pues más. Todo eso desarrollado en 11 libros. Hay unos que tienen muchos capítulos, hay otros que solo tienen 1 o 2, que son generalmente los libros donde se va a hablar de forma más ensayística. De hecho, la obra es como un ensayo literario para la arquitectura y las artes. Poco a poco vamos viendo, a través de esta defensa de la arquitectura, vamos viendo el desarrollo de los personajes. Víctor Hugo, la verdad, fue muy inteligente. En vez de decirle a la gente, amen la arquitectura de París y vayan más a ver la arquitectura y no la destruyan, desarrolló al personaje principal, que es Notre Dame o Nuestra Señora, y mete a los personajes que ya conocemos, Quasimodo, Esmeralda, Frollo. Tú puedes sentir, ay, este edificio es tan genial porque resguardó a estos personajes y fue testigo de otros eventos que suceden en la novela. Obviamente la gente va a pensar, no quiero que destruyan este edificio. Aquí fue donde Quasimodo resguardó a Esmeralda. Generó una empatía con el edificio que ni siquiera un museo o un documento histórico podría crearnos. Víctor Hugo sabe el poder que tiene la ficción para conectarnos. ¿Qué pasa con las expectativas? Que es el tema central de esta reseña. Es que mis expectativas sobre esta historia era que sí va a haber tristeza, sí va a haber fatalidad,
pero al final va a haber como cierto triunfo de la justicia. Por ejemplo, en Los Miserables, spoiler, Jean Valjean pues sabemos que llega al final de sus días, pero puede llegar en paz, a pesar de todo el sufrimiento que tuvo. Hay como una idea de triunfo el bien, pero en Nuestra Señora de París, a diferencia de la película de Disney es así, como lo que acabo de decir de Los Miserables. Hay fatalidad, hay tristeza, soportable para que un niño no se vaya a traumatizar tanto, ¿no? Al final podemos decir triunfa el bien. Aquí no, aquí los personajes se van desarrollando de hecho de forma muy distinta a lo que vemos en la película. Personajes que son muy encantadores y son como afirmación de lo positivo, de la moral, que por ejemplo Febo, que es este capitán de la Guardia del Rey. Bueno, aquí es todo lo contrario. Es un sujeto que como buen militar del medievo pues solo está buscando qué saca, ¿no? Tanto en dinero como en mujeres. El personaje de Esmeralda es muy diferente también, no es un personaje adulto como nos lo muestran en la película, de hecho es bastante joven, tiene 15 años. Se enamora de este capitán porque sí, es gallardo, la imagen, la armadura y de la espada es como, ¡ay, guau! El caballero típico. Está otro personaje que es Frollo y creo que Disney se quedó corto con este personaje. A pesar de que es muy malvado en la película, en el libro creo que hace mucho tiempo que no había sentido una sensación de detestar tanto a un personaje, porque generalmente soy mucho de no tomar partido, simplemente ver cómo se desarrollan y ya. Yo creo que iba como en la mitad del libro y decía, por favor, que ya le hagan algo a él. Se la pasa autocompadeciéndose todo el tiempo. Es un archidiácono, o sea, eligió la vida eclesial. La denominación católica, pues son hombres que van a estar dedicados a la iglesia, dedicados al estudio y no pueden casarse. Del otro lado está como si Frollo fuera un arquetipo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque por un lado es un hombre piadoso, porque adoptó a Quasimodo. Tiene un hermano menor, por cierto, que en la película no sale y Frollo le está siempre aguantando un montón de cosas. El muchacho es un pendenciero y Frollo lo financia, ¿no? Por el otro lado vemos un Frollo que le gusta estudiar alquimia, le gusta estudiar artes secretas y oscuras que se supone que la iglesia prohibía y que se supone que eran la razón para que se enviara a la Inquisición a miles de personas acusados por brujería, por ocultismo y otras cosas así muy secretas y muy malas, ¿no? Diabólicas que la iglesia de aquella época decía. Pero Frollo las estudia. Lo vemos siempre con estas dos líneas o dos caras. Y la principal cara oscura es haberse enamorado de una niña que es Esmeralda. El problema aquí no es que se enamore como Esmeralda se enamoró de Febo, sino que se enamora de una forma muy baja. Y no puedo decir la palabra porque no quiero que me censuren el video, pero creo que ya se dan una idea de qué tipo de enamoramiento muy físico está sintiendo este tipo hacia una niña. Está tan obsesionado con ella que todas las conductas que tiene después es para intentar ver cómo obtener algo de ella. Si no obtiene algo de ella, prefiere que muera en la horca. Es horrible. De hecho, mucha gente odia al personaje de Javert en Los Miserables y honestamente Javert es un buen tipo comparado con este. Sigue la historia, uno piensa, bueno, no importa que Febo, Frollo y un montón de personas estén haciendo ahí sus dagas y sus maldades, al final el bien va a triunfar porque esto es el romanticismo de Víctor Hugo, entonces no puede acabar mal y además Disney pues ya me dijo que las cosas no acaban tan mal. Para no hacérselas muy larga, al final todo acaba mal. En la película de Disney, Quasimodo rescata en cierto momento a Esmeralda de que está a punto de morir en la plaza principal. Esto también pasa en el libro, la logra rescatar, le da un asilo. Víctor Hugo te explica qué implicaba este asilo. Era un asilo que ni siquiera el rey podía transgredir a menos que violara principios para la monarquía o para la iglesia. Dejando el tema de la arquitectura y la defensa hacia la arquitectura parisina, esto es el tema de Nuestra Señora de París. Cómo los seres humanos crean sistemas penitenciarios o sistemas de leyes que son una burla, que son una broma. Por muchos años, casi 1500 años, en la cultura occidental, la iglesia y el Estado eran uno. Juntos decidían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Víctor Hugo está diciendo, porque te lo remarca muchas veces, te remarca situaciones
un poco irónicas. Sabemos que la ironía funciona como crítica. Hay una escena donde literalmente sale el rey de la época, que es Luis XI. Uno de sus contadores le está diciendo cuánto dinero público, cuántos impuestos se van a ir en pagarle a los sirvientes del rey. Y el rey está como, ¡ay, santo cielo! O sea, ser rey es tan costoso, de verdad que cuesta mucho, pero pues el rey amerita tener estos lujos porque pues es el rey. En cierto momento están caminando, porque pues el rey no se quiere aburrir sentado escuchando todo eso. Entran a un lugar que es como una celda donde está encerrado uno de los enemigos históricos de este rey. Están los otros sirvientes espantados viendo la situación precaria en la que está viviendo este hombre encerrado. Y el rey es como, no sé, o sea, como que hasta está aburrido de lo que está viendo. Puedes ver, las reglas se aplican según lo que le convenga al que tenga el poder. Al principio dije, conecté esta historia con una lectura que hice antes, que es Resurrección, porque el juicio que le hacen a Esmeralda es lo mismo, es totalmente injusto. Tú puedes ver que está el Santo Concilio, está también la parte, digamos, de las leyes y de la moral que rige Francia en ese tiempo. Frollo está entre ellos. Le están acusando de haber cometido un crimen, no voy a decir cuál, y ella no lo hizo, por supuesto. Están empecinados en que ella lo hizo. ¿Por qué? Porque es una gitana. La única forma de hacerla confesar es a través de una agresión física. Estos contrastes de luz y oscuridad, Víctor Hugo los apunta muy bien como para decirte qué es realmente la luz, qué es realmente la oscuridad, no solo en la parte de cada uno de nosotros como individuos, sino en el sistema que hemos creado ya como humanidad, donde se podía decidir que una persona moría o vivía según su religión, según sus rasgos faciales, si era enemigo o no del Estado o de la iglesia de esa época. A diferencia de la película, aquí Esmeralda no sobrevive, y eso era lo que estaba pensando, o sea, ¿por qué este libro me dolió tanto? Imaginar que hubo una época de la historia occidental, de la historia humana en la que nosotros estamos, donde las personas de una ciudad o de un pueblo se reunían en la plaza pública para ver cómo desvivían a otro ser humano, y ahí también a animales, porque a la cabrita de Esmeralda también querían lastimarla. Y así como hoy en día uno se puede reunir a ver en la plaza un concierto de música o a unos actores ahí haciendo cosas, así había, pero para ver cómo lastimaban a otro ser humano. La idea de que a nadie le importe. La imagen es... Víctor Hugo no es grotesco en sí con la imagen, pero es muy realista. Creo que eso fue lo que más me impactó, me dolió como humanidad. Porque esto no es ficción, esto sí pasó. Y lo aprobaba el Estado, lo aprobaba la iglesia. De hecho, la iglesia era la primera que decía, sí, vamos a hacerlo porque son enemigos de Dios. Y tú puedes ver que lo único que hay son intereses personales. Había muchos frolos en la época del medievo, y todavía hay muchos en esta época. Al final sí me impactó mucho. No hay un final feliz. No te sientes como dichoso de decir, ay, aprendí algo muy bonito sobre la vida. Al contrario, te quedas, qué horribles artimañas podemos crear los humanos. Y entre más nos civilizamos, parece que empeoramos. Es un buen libro, quiero aclarar eso, incluso para hacer una traducción, y que ya hay un sesgo ahí de que no es el libro original, pero el libro está muy bien escrito, tiene reflexiones del arte, de la humanidad, de lo que vino a ser la transformación de la Edad Media hacia la modernidad. Me gusta que Víctor Hugo no se tienta en decirte que hay maldad dentro de personas que se supone que deberían ser pioneros de la bondad y de la compasión. Te deja pensando, pero no me dejó pensando como Los Miserables, con una reflexión positiva. Y pues no he visto nuevamente El Jorobado de Notre Dame, pero quiero verlo porque quiero como quitarme la sensación de lo que pasó al final, porque realmente es muy triste. Pero bueno, esto es prácticamente Nuestra Señora de París. Si tienen curiosidad de seguir indagando en la literatura de Víctor Hugo, pues le den una oportunidad. Si dicen no, es demasiado denso, está bien, lo entiendo, porque hay muchas personas que no les gustan los libros así, pero
deben leer a Víctor Hugo, el libro que sea de Víctor Hugo. Obviamente el recomendadísimo siempre es Los Miserables. Si ya leyeron Nuestra Señora de París, díganme ustedes qué les pareció, si sufrieron igual que yo, tal vez yo estoy exagerando. Si ya vieron la película, ¿qué opinan de la película del Jorobado de Notre Dame? Hay muchos que la película como que les da cringe, como se diga. A muchos papás les daba miedo esta escena de Frollo cantando en la chimenea. Voy a tratar de hacer más reseñas. No puedo prometer nada, pero esta tenía que salir de mí, tenía que descargarlo ya. Voy a escribir algo en el blog sobre los contrastes de el libro de Nuestra Señora de París y la película. Gracias por mirar, espero comentarios y espero verlos pronto. Recuerden que todavía tenemos varias cosas ahí con un plan mayor. Nos estaremos viendo. Fue un gusto regresar. Es todo. Bye.